Continuamos hablando sobre los lobbies. Las nuevas funciones hacen que el sistema político participe de modernos procesos de conversión, es decir, los procedimientos que transforman el flujo de las demandas y ayudas del sistema político en una corriente de extracción, regulación y distribución en el marco de la sociedad. Esas funciones se estructuran a través de procesos como son la articulación de intereses y la función de integración. La articulación de intereses es el proceso por el cual los individuos y grupos presentan demandas a los responsables de realizar decisiones políticas. Esta función es importante, ya que señala los límites entre la sociedad y el sistema político. Si los grupos que forman parte de la sociedad no encuentran canales para expresar sus intereses y necesidades, es posible que sus demandas no sean satisfechas, provocando que el sistema deje de recibir apoyo y vaya perdiendo legitimidad. Huston, 1965, ha definido a los grupos de presión, igualmente que a los partidos políticos, como reguladores estructurales del volumen de demandas, ya que son los sujetos que controlan la entrada de las pretensiones en el sistema político. Este control se concreta en la reducción del volumen y de la diversidad de las depreciaciones a través de la combinación de dos o más en una única demanda. La acumulación de numerosas peticiones, que frecuentemente son contradictorias, crea una sobrecarga al sistema, ya sea cuantitativa, acumulación de material, del número de requerimientos que el sistema no puede dar abasto, o cualitativa, la presentación de exigencias muy complejas. Todo sistema está dotado de una cierta elasticidad, que confiere soportar, hasta un límite, una determinada tensión. Entre los mecanismos de este sistema encontramos la satisfacción de la exigencia. Tiene el problema de trabajar con recursos limitados, reducción de la sobrecarga, seleccionando las peticiones y compensando el exceso peticionario con el desarrollo de soporte social. El proceso de reducción permite canalizar el flujo de exigencias, ordenándolas y reduciéndolas a un número limitado de alternativas que son presentadas a los decisores públicos. Puede tratarse de un reunir requerimientos semejantes presentadas de una manera dispersa. La reducción no consiste únicamente en la agregación de exigencias, ya que también reúne exigencias específicas en una demanda global. La síntesis y homogenización permite simplificar y seleccionar las múltiples demandas para poder realizar una acción ajustada, en consonancia con los recursos del sistema. Esta regulación de la conversión de necesidades sociales en exigencias políticas se realiza por dos mecanismos: la regulación estructural, que puede convertir una necesidad en exigencia, y la regulación cultural, la necesidad que puede ser socialmente admitida como demanda. A través del recurso a la aplicación de estas regulaciones endógenas y exógenas, todo sistema político puede dar respuesta de forma total o parcial a las reivindicaciones y demandas que le llegan desde el ecosistema social a su interior. La regulación cultural permite encuadrar las demandas como peticiones que se insertan en el marco cultural de la sociedad. Toda demanda percibe cómo la facilidad de acceso al sistema político es inversamente proporcional al alejamiento de las pautas culturales. Uno de los factores esenciales a la actividad del grupo consiste en adecuar sus peticiones a la cultura política de la sociedad en la que desea actuar. La función de integración como expresión diáfana de que los grupos de presión poseen una función de reivindicación y una función latente de integración, ya que son sujetos de socialización política, de canalización de reivindicaciones e instrumento de comunicación política entre los individuos y los gobernantes. El flujo comunicativo que se establece del sistema social hacia instancias políticas ha sido definido por Meinau como la acción realizada por los grupos de presión que recogen la información circulante por la sociedad y la transmiten a los decisores políticos. De esta manera se integran las aspiraciones de los individuos que sin estas organizaciones no tendrían canales formalizados, con excepción de los partidos políticos, con el consiguiente peligro de peticiones desordenadas y violentas. Estas funciones de los grupos en el sistema político son un instrumento que coadyuga a reducir las demandas sociales, a integrar las peticiones del sistema y a implementar las decisiones de los poderes públicos.
En el caso de España, existen normativas y disposiciones que reconocen la articulación de los grupos de interés, como pueden ser numerosos artículos de la Constitución española. Esto supone un reconocimiento de la labor y actividad de los lobbies en el sistema político. Para Dion, 1967, las ordenanzas sobre los grupos de presión se han justificado desde dos principios. El derecho que tiene el público y los poderes públicos a conocer a las organizaciones o individuos, ya sean las que actúan como lobistas, la parte contratante o el sujeto receptor de la actividad. Los fondos que se utilizan, procedencia, cantidad, finalidad, y los medios de acción y conjunto de actividades a las que recurren para alcanzar sus objetivos. Y otro punto sería el garantizar una igualdad de oportunidades a todos los individuos y organizaciones para poder dirigir peticiones a los poderes públicos. Andersen y Eliassen, en 1991, resaltan la gran importancia que poseen los grupos de presión en la Unión Europea y afirman que la presencia e importancia de estas agrupaciones aumentará considerablemente en los próximos años y a medida que cada vez más se produzca una concreción normativa de las políticas comunitarias. En España, el estudio de los lobbies tiene cierta tradición en los ámbitos de la ciencia política y la sociología. Sin embargo, el estudio de los lobbies y su estrategia comunicativa ha sido poco estudiada. La eficacia de los grupos de presión viene determinada por numerosos factores como son la capacidad del grupo para movilizar a sus miembros, la energía y los recursos del grupo, la posición e imagen del grupo en la sociedad, la eficiencia de la organización interna, así como la posibilidad de acceso a los decisores y la adecuación de sus intereses a los valores determinantes de la sociedad. Antes de iniciar cualquier tipo de actividad, los grupos deben tener clara su posición respecto a los poderes decisores. Normalmente se suscitan tres posibles situaciones. Una sería una disposición pasiva, que parte de la observación de la elaboración de las decisiones, limitando la actividad al momento de la decisión final. Esa tendencia es claramente negativa, ya que no permite inyectar las propuestas grupales en el proceso creador de las decisiones públicas. Otra sería realizar un trabajo activo en la preparación de las propuestas cuando se está en proceso de consultas. Los grupos que se ubiquen en esta situación tienen la ventaja de lograr incidir sobre las propuestas y el poder de influir en la decisión final. Y otro es la vocación a priorística que permite identificar las decisiones y acciones futuras para de esta manera estar prevenidos y consecuentemente poseer la potencialidad de minimizar los inconvenientes y maximizar las ventajas. Es la mejor actuación que puede adoptar un grupo, ya que permite luchar contra la irrupción de cuestiones negativas para el grupo y al mismo tiempo deja la posibilidad de proponer las propias propuestas y no ir a la remora de otras iniciativas. Una idea básica en la realización de la influencia es poseer todo tipo de información que permita cerciorarse que los medios apropiados llegan a las personas adecuadas en el momento oportuno. Además, la influencia se debe amoldar a aquellos mecanismos de participación que permita a la organización política en la que se inserte, cambiando sus técnicas sincrónicamente a la mutación del sistema organizativo. Así pues, tenemos que toda operación de un lobby ha de tener una serie de etapas a cumplir, si se desea actuar de la mejor manera posible. Entre estas etapas enumeramos una: definir los objetivos de forma clara para poder distribuir los recursos disponibles. Según la característica propia de cada grupo, esta actuación será más y menos fácil, ya que los grupos que sustentan escasos y limitados objetivos poseen más facilidad que las asociaciones que defienden intereses heterogéneos. 2. Seleccionar las temáticas, que serán objetivo de vigilancia, análisis e intervención. Una premisa para esta etapa es la información previa que el grupo posea sobre los asuntos que se deben realizar en el futuro. Pero no únicamente es necesario intervenir con iniciativas exógenas, sino que han de establecer una jerarquía y modo de actuación endógenos para sus intereses. Tercer punto sería identificar los campos y los sujetos sobre los cuales se persigue influir e intervenir. Debe tenerse claro el tempus para poder proceder en el momento adecuado. Básicamente se hará en el interior de los poderes públicos y en el exterior del aparato público. En cuanto en el interior de los poderes públicos, la acción será diferente según sean los interlocutores, los argumentos no se han de contradecir en el tiempo.
y hay que adecuarlos a los sujetos y los lugares sobre los que se incide. Las propuestas han de velar para no arrinconar a los adversarios, al menos en un primer momento de la acción, ya que un cambio de orientación muy drástico de un sujeto tendrá resonancia en la credibilidad que el público tenga sobre este sujeto. Y en el punto B, en el exterior del aparato público, a través de la opinión pública, como instrumento indirecto de presión sobre los decisores. El cuarto punto sería seleccionar las técnicas más ajustadas a cada situación. Las más importantes serían la acción directa sobre los sujetos, la acción indirecta, la utilización del poder financiero y las organizaciones de coaliciones. De las primeras, la acción directa sobre los sujetos, diremos que son comunicaciones personales, presentaciones, contactos, reuniones formales e informales, briefings, cartas, conversaciones telefónicas. En el punto B, otra selección sería la acción indirecta con la creación de campañas de cartas, campañas de relaciones públicas, de discursos, artículos, campañas de prensa y utilización de los procedimientos legales y jurídicos. En cuanto a la utilización del poder financiero, sería con la contribución a las campañas políticas sobre partidos y candidatos a través de contribuciones pecuniarias o de servicios. Y de la organización de coaliciones, con la coordinación de los intereses de otras organizaciones para poder actuar con mayor fuerza. Y en un quinto punto tendríamos que una vez que se ha producido la operación, comienza la parte analítica con el control y la evaluación de todo lo que se ha realizado y el resultado que se ha alcanzado. Toda acción de un grupo es un proceso continuo, que no finaliza nunca, ya que la situación social es muy mutable y siempre se han de adecuar las actividades y técnicas a la perspectiva social del momento. En el estudio realizado por Wilson en 1983 se remarca que la incidencia de los grupos de presión en el Poder Ejecutivo sobresale como la principal actividad de estos grupos. Las maneras de hilaciones con el Ejecutivo se establecen a través de órganos formales e institucionalizados, participación en convenciones gubernamentales o informales, contactos informales y privados con los representantes gubernamentales. Así, las patronales gravitan sus actividades sobre y de forma decreciente contactos informales y privados con representantes del gobierno, encuentros oficiales con representantes gubernamentales, participaciones en comisiones gubernamentales. Sin embargo, las organizaciones agrícolas se asientan en contactos oficiales con delegados del gobierno, comisiones gubernamentales y acciones sobre los parlamentarios. Por el contrario, las asociaciones sindicales respaldan sus intervenciones en las campañas sobre la opinión pública, con la participación en comisiones gubernamentales y encuentros oficiales con representantes del gobierno. El lobby pretende crear la percepción de que el público simpatiza con sus aspiraciones y demandas presentadas a causas defendidas. Resulta difícil que desde el poder público se adopten decisiones contra un grupo que disfruta socialmente de una fuerte y generalizada corriente de opinión favorable. Las campañas de los lobbies, realizadas principalmente a través de los medios de comunicación que se pueden ejecutar sobre el público, han sido catalogadas por Finner de dos maneras diferentes. Campañas en la base y campañas apagafuegos. Las campañas en la base, que pueden dirigirse a crear una imagen pública favorable al grupo o que permite establecer una exigencia pública concreta, para así incitar a los poderes públicos a adoptar decisiones sobre estas exigencias. Y de las campañas apagafuegos, estas dirigidas a influir en las decisiones finales, sobre las acciones que se ejecutan desde el poder público. Este tipo de campaña intenta secundar las acciones que se realizan sobre otros poderes, legislativo o gubernamental, con una función más de adición que de sustitución. También se puede concretar como diligencias profilácticas o preventivas sobre actos que se pueden elaborar en el futuro. Así, la comunicación ejercida por parte de grupos o empresas es un modo importantísimo de crear opinión pública, bien influyendo directamente en las audiencias o bien haciéndolo indirectamente, al lograr que los medios incluyan entre sus contenidos los acontecimientos o situaciones que interesan al grupo. En este sentido, los medios de comunicación recogen, interpretan, valoran y transmiten informaciones procedentes de las asociaciones sociales como una expresión de las necesidades del ecosistema social.
De igual forma, a través del sistema informativo, entre otros mecanismos, el sistema político percibe las peticiones de la sociedad susceptible de solucionar. El hecho de recurrir a los medios de comunicación permite que los grupos reflejen de manera pública sus demandas, con la consiguiente existencia política, debido a que la política se manifiesta cada vez más como una lucha simbólica en la que cada asociación persigue monopolizar y hacer triunfar su visión del mundo y a impulsar nuevas pretensiones, diligencias que coadyuvuen a la consecución de la escatología grupal. Podemos establecer una serie de funcionalidades para sistematizar los objetivos de la incidencia en el contenido redaccional de los medios comunicativos. Estas muestran y se presentan como sujetos determinados con la publicidad de las interpelaciones de sus miembros, a causa de que la existencia de las peticiones expresas de un grupo es el requisito previo para el sustento y legitimidad social. Estas también, en determinadas situaciones, pueden propugnar la movilización del público, en general, y de sus miembros en particular, para proponer apoyo comunitario que permita una mejor implementación de las demandas realizadas a los poderes públicos. Estas también presentan una actividad de cohesión psíquica sobre el conjunto de sus miembros que les hace participar de una agrupación común. Este sentimiento de pertenencia es significativo en unas sociedades participadas por un alto grado de individualismo. Estas también, cuando ejecutan determinadas diligencias sobre los medios de comunicación, una de las premisas consiste en la intención de educar a los receptores sobre las temáticas de la asociación y su problemática. Y estas, en el conflicto social, también encuentran un reflejo en las luchas que se establecen entre las fuentes informativas para poder incidir en el sistema comunicativo. También, en el momento en que se alcanza a penetrar en el contenido redaccional de los medios, se debe intentar que la imagen reflejada sea favorable. No importa tanto obtener grandes éxitos altos, sino que las apariciones sean cualitativamente positivas. También presentar y propugnarse como organización dedicada a una temática determinada que permite que los interlocutores, individuos y medios, enmarquen a la coligación en la citada cuestión, que posteriormente coadyuga a obtener una cierta monopolización de la actividad concurrente. Y también donde las diligencias anteriores poseen la escatología de alcanzar la aquiescencia de los medios, individuos y poderes públicos que legitiman las acciones implementadas por la agrupación. Y por último, respecto al sistema político, que transmiten una imagen de la opinión pública que ofrece apoyo a las peticiones asociativas, consiguiendo así una fuerza mucho más amplia que la real. Se debe pensar que mostrarse en el espacio informativo confiere la posibilidad de ofrecer una imagen pública de representatividad del grupo, pero además es una pieza clave para evaluar el grado de sustento social a las depreciaciones del grupo. Esa participación de las asociaciones sociales no era igual y los condicionantes de uno u otros defensores de intereses condicionaban el grado de éxito y de eficacia. La eficacia de las asociaciones sociales viene determinada por numerosos factores como son la capacidad para movilizar a sus miembros, la energía y los recursos disponibles, la posición e imagen del grupo en la sociedad, eficiencia de la organización interna, la posibilidad de acceso a los decisores, la adecuación de sus intereses a los valores determinantes de la sociedad.